que a veces mm, les da muy buen rendimiento poder observar en YouTube nuevamente la clase para tomar daticos o tomar actividades que hay que hacer en la finca. Entonces también hay personas que por conectividad a veces pierden parte de la clase y vuelven a verla en YouTube o simplemente por problemas de conectividad se salen de clase. Entonces, bienvenidos todos, bienvenidos Diego Alejandro, buena Sí, tarde. profe, buenas tardes, ¿cómo ha estado? ¿Cómo me le va? Muy bien, profe, muchas gracias, muy bien todo. ¿Me recuerdas tu nombre, la mamita de Diego Alejandro? Ligia Castiblanco, profe. Doña Ligia, gracias. A usted, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces, Ligia, Analvis Cano, muy buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muy bien, Analvis, excelente. Doña Clara, don José Álvaro, María Jimena User. Entonces vamos a ver en primer momento el video para aprender a desinfectar en seco un huevo. Recordemos que un huevo nunca se debe humedecer, nunca se debe lavar, ni mucho menos utilizar otros implementos. Muchos me decían, profe, es que yo lo hago con agua cloro, yo lo hago con agua hipoclorito. No, hay que lavarlos en seco, hay que limpiarlos en seco, desinfectar en seco, y ya les voy a invitar. Entonces les voy a compartir el primer video. Iniciemos entonces siendo las 4:05. Gracias por su puntualidad. Quien Profe, vaya. Sí, te escucho, Analvis. profe, habla con Jessica, también está conectado con el de Analvis porque no sé qué pasó con mi celular y no me quiere dejar entrar. No importa, Jessica, lo importante es que estés participando. Gracias por avisarme. Entonces, con Analvis también está Jessica. Gracias. Bueno, gracias, profe. Bien, entonces vamos a compartir la presentación. Por favor, si hay preguntas, con mucho gusto abrimos el micrófono. Recuerden que aquí no los veo, pero ustedes abren el micrófono y me cuentan quién es y qué pregunta es. Vamos a trabajar el primer video sobre lavado y desinfección de el huevo, un video que les tengo muy sencillo, pero que se puede hacer muy bien. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces ahí aparece el título con que vamos a terminar. Después de haber trabajado esta parte virtual, esperemos que se levante el paro, que se mejore la pandemia, que ya estemos vacunados y que reduzcamos el riesgo de no contaminarnos para estar allá en Sasaima, los que están en veredas, a ver si podemos trabajar en sus fincas, visitar sus proyectos productivos, los que van a iniciar el proyecto que los oriento allá. Igualmente los que están cerquita a Vianí, que son varios en varias veredas. Entonces, bienvenidos todos a la clase de hoy. Este es el video. Me cuentan si se escucha el sonido y si no, yo les voy contando. Entonces, aquí inicia el video. El huevo contaminado. Es normal que el huevo no salga contaminado. Con barro, con estiércol, se le pega la viruta, se le pega normalmente las plumas que están dentro del galpón. Por favor, para limpiar los huevos, nunca lo haga húmedo, ni con trapo húmedo, ni servilleta húmeda, ni toallitas húmedas, nunca. Hágalo en seco. Uno es hacer una navaja o con navajas o un cortador, un bisturí, y empezamos a se sigue limpiando con la navaja. Ahora, si tenemos una grata metálica o tenemos una, ¿cómo es que se llama esto? Esponjilla. Una esponjilla metálica, se limpia. Ya cuando lo tengo totalmente limpio y le levanto el estiércol, le levanto el barrito, queda rayado un poquito. ¿Cómo lo hago para que me quede brillante?
abro un huevo de los que se me vencieron y con la clara, con el pincelito lo pinto y que queda. Miren cómo está. Eso bien lavado y bien seco y lo verá ahorita lo quitamos. Entonces, ¿se acuerdan cómo me lo estaba, no? Ahí está la foto. Y esto lo va a hacer rápido y las señoras empiezan a cogerle una velocidad a esto y las señoras recuperan rapidísimo las cubetas. Alesina produce 2 millones de huevos día. Huevos Quiques produce 500.000, 600.000 huevos día. Entonces son galpones de 20.000 gallinas, 30.000 gallinas. La esponja puede ser un bombril. Entonces puede ser un bombril y es mucho más rápido. Es mucho más rápido. Y los que se nos dañan, entonces los utilizamos para recuperar el huevo. La metálica me gusta mucho, el bombril ese, la verdad que eso es rápido. Entonces sí, nunca lo hagan con húmedo, ¿yo? Sino en seco. Entonces con un bombril es rapidísimo. Con un bombril se pasa así y le quita absolutamente todo. Entonces con el bombril nos queda más perfecto. Entonces, una grata que es más gruesita o un bombril. A mí me gusta mucho el bombril porque gana uno mucho tiempo. Y esto, el bisturí o la cegueta, normalmente hacemos las de cegueta, se le saca filo, eso es una berraquera de super filo. Y con el bombril me queda mucho mejor. ¿Se dio cuenta cómo está este modo, no? Sí. Entonces, el bombril es fácil. Y entonces, vea, utilizo esto. Cuando está totalmente limpio, aquí me quedó un poquito duro con lo que no tenemos el bombril. Pero así tiene que quedar. Esto es rápido. Bien. Quito por ahí 50, 100. Y queda totalmente limpio. Aquí me quedó un poquito sencillo. Ahí más que todo es para mostrarle cómo se hace el ejercicio. Y el huevo tiene que quedar supremamente limpio. No tiene por qué quedarnos sucios ni quedarnos contaminados. Eso da pena atacar al mercado eso. Entonces vea, se hace así. Después no estaba totalmente empapado. Y le damos un toquecito de brillo. Se pone ahí y se seca. ¿Listo? Tiene que quedar así. Muy bien. Entonces recordemos el manejo adecuado de la esterilización, limpieza, desinfección de huevos. Por favor, al mercado no saquen huevos contaminados, sáquenlos totalmente impecables, inocuos. Repito, inocuo, un huevo inocuo es aquel que sale
sin ningún contaminante, que no puede contaminar. Recordemos que el huevo alcanza a tener 14.000 poros en la cáscara. Entonces es susceptible que si está con un elemento contaminante como es el estiércol de la misma gallina o la pluma pegada, la viruta o la cascarilla de arroz, se puede contaminar. ¿Queda claro? Preguntas sobre limpieza del huevo, sobre manejo adecuado del huevo. ¿Hay alguna pregunta? Por favor, aportes. Entonces, todo huevo se puede recuperar. ¿Queda claro? Normal que me salga contaminado el galpón, normal. Lo no normal es que yo no descontamine y ese huevo salga al mercado con trazas o residuos de popó, residuos de plumas, etcétera. ¿Queda claro? Por favor, entonces el compromiso, queridos productores de huevo, para siempre limpiar en seco. Preguntas, aportes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Clarito. Correcto. Bien, entonces nos comprometemos, por favor, a sacar huevos tanto para el consumo de nuestras familias como para el consumo en el mercado, totalmente estéril, totalmente inocuo, bien presentados. La clara ayuda a recuperar el brillo del huevo y ayuda a recuperar ese esmalte que la gallina con mucho trabajo durante 25 horas hace para que el huevo quede lo más brillante y lo más inocuo posible. Si hay preguntas, aportes, con mucho gusto frente a la limpieza del huevo. ¿No hay? Aportes, No, preguntas, sugerencias. Muy bien, entonces continuamos. Vamos a iniciar hoy con la elaboración y manejo de un concentrado. ¿Por qué quiero que trabajemos este tema? Por favor, aquí quiero ser muy enfático. La producción colombiana de concentrados es dependiendo de los insumos que nos viene del extranjero, especialmente de Canadá y parte de los Estados Unidos, parte norte de los Estados Unidos, que son los que están produciendo los insumos. ¿Cuáles insumos? Maíz amarillo, sorgo, soya, avena, avena forrajera, y que hacen que por eso los bultos de concentrados sean muy costosos, vienen en dólares. Lo que hacen los grandes productores, casas comerciales como Italcol, Cresta Roja, Galpón, Raza, todas las empresas que se dedican a la fabricación de concentrado son muy buenas, pero los costos de los insumos vienen en dólares. Eso quiere decir que sube todos los días. Recordemos, si ustedes miran la producción de dólares y el incremento va aumentando día a día. Y así como aumenta el dólar, aumenta el bulto de concentrado en Colombia. Desafortunadamente no estamos produciendo maíz amarillo en Colombia, no estamos produciendo el sorgo, la soya, ni la avena forrajera en los volúmenes que se necesitan. ¿Qué hacen esas grandes empresas? Compran 5.000, 10.000 toneladas, las meten en un buque, llegan normalmente a Cartagena o a Santa Marta, descargan y van directamente a la planta. Por eso la mayoría de plantas están en el Valle del Cauca. ¿Por qué están en el Valle del Cauca? Porque las materias primas llegan ahí, procesan los concentrados y nos las traen al interior del país. Entonces son costos muy altos y esa es la razón. Los costos son muy altos, desafortunadamente. Un negocio en Colombia sería muy bueno, dedicarme a producir materia prima para concentrado de aves en piscicultura, cerdos, equinos, inclusive vacuno. Entonces la invitación es que miremos este tema de hoy con mucha objetividad.
hasta dónde podemos elaborar una premezcla, un concentrado que me permita a mí tener los requerimientos mínimos de las gallinas, pero que al mismo tiempo yo pueda producir la mayoría de insumos en mi finca y los pueda procesar. Esa es la razón por la cual también el tema de hoy, por el mismo paro, la misma pandemia, la gente ha parado, las empresas han parado, y a eso súmele los 33 días de paro, pues que nos tiene locos, sobre todo al sector avícola en Colombia. Una ave no puede dejar de consumir un solo momento, ni ningún animal. Calidad y bienestar animal se llama eso. Entonces, no, profe, me acabó el concentrado y mis gallinas llevan 24 horas sin comer o cumplieron 3 días sin comer, se bajó la producción de huevo a cero, estoy desesperado, no sé qué hacer. Desafortunadamente, la mayoría de productores que me han llamado la semana pasada y antepasada, esa es la situación de muchos productores pequeños y medianos. Entonces, ya sabemos el origen de las materias primas no son colombianas, desafortunadamente. El mismo TLC ha hecho que nos traigan a altos costos esa materia prima. No hay fincas organizadas en Colombia que puedan suplementar, puedan ser los proveedores de estas materias primas en las cantidades y en las calidades que requieren las empresas. Entonces, ¿por qué Canadá sí? Uno, porque está subsidiado. Canadá está subsidiado en la parte agropecuaria. Dos, por la calidad de la semilla. Ellos han podido hacer estudios genéticos a nivel agrícola, donde haciendo mejoramiento de la misma semilla, la producción es mejor, el peso de la producción es mucho mejor que el que se hace en Colombia. Entonces la invitación es a que miremos cómo podemos hacer un concentrado y elaboramos en nuestras fincas el mayor número de kilos, ojalá toneladas de concentrado, y por eso el tema de hoy es importantísimo. Ojalá asistan todas las personas que estén en el grupo, porque puede ser una alternativa. Entonces el solo hecho de yo cultivar lo que mis animales se vayan a comer es una berraquera. En la parte de vacas, en la parte de vacunos, hemos podido ya hacer técnicas de silvopastoril, técnicas de mejoramiento de árboles que nos dan buena proteína y nos dan buen forraje. Pero en avicultura quiero que miremos qué más posibilidades tenemos. Entonces aparece en la fotografía un buen trigo, buena cebada o un buen maíz amarillo, maíz blanco, que me permite que estos insumos los pueda yo hacer en mi finca y pueda hacer. Entonces aquí en el día de hoy yo les voy a presentar ideas de formulación de concentrados caseros y el cómo lo podemos hacer. ¿Están de acuerdo? Si hay algún aporte o preguntas hasta el momento, con mucho gusto. Sí, señor. Sí, señor. Muy importante esta clase de hoy porque ya nosotros, por lo menos yo ya no tengo concentrado, no conseguí sino 10 kilos de concentrado, entonces estamos graves para la comida de las gallinas ya dentro de 3 días. Perfecto, entonces eso es lo que quiero que miremos también como una alternativa de solución a este conflicto que tenemos, que no, yo no le veo soluciones a corto plazo, ni por la pandemia nos va a durar unos 6-8 meses más, mientras la gente se termina toda de vacunar. Estamos hablando de enero, febrero del 2022. Entonces, para que vayamos trabajando nosotros fuertemente y miremos cómo lo podemos hacer. Entonces, así como están ustedes ya muy preocupados porque que vamos a soportar nuestro galpón y nuestras gallinas en la otra semana, o vamos a alimentar ya este fin de semana que ya se nos acaba el concentrado. Entonces, la elaboración y manejo de concentrados artesanales, no los podemos llamar industrializados. ¿Cuáles son los concentrados industrializados? Son los que se producen en miles de toneladas semana, miles de toneladas mes, como lo hacen la mayoría de empresas que son muy buenos también los concentrados, pero que desafortunadamente los costos no nos favorecen mucho.
Sobre todo que los costos nos están subiendo a diario precisamente por el manejo de los insumos y materias primas que vienen fuera de Colombia, ¿no? No vienen en pesos, sino vienen en dólares, desafortunadamente. Entonces, esa es la razón por la cual hoy quiero compartir esta clase y a ver cómo los podemos hacer. Arrancamos con los nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes base para un concentrado? Entonces, son aquellos nutrientes que tienen proteína, que nos dan un porcentaje de proteína. Nosotros tuvimos una clase hace 15 días y yo les expliqué planta por planta y les di el bromatológico. Esa clase ya está en el canal de YouTube, arriba donde se dice nutrición avícola, está entonces el bromatológico. ¿Qué es el bromatológico? Es una prueba que hacemos en laboratorio y que me dice cuánta proteína tiene, cuánta energía tiene, cuánta vitamina tiene esa planta o ese nutriente. Entonces aquí es lo que quiero que veamos con mucha atención, las necesidades para hacer un buen concentrado es a partir de nutrientes. Entonces hablábamos que de proteína, por encima de 17% de proteína, 18% de proteína, ya nos da la posibilidad de que la gallina sintetice muy bien la alimentación, la dieta diaria y haga una buena producción de huevo. Igualmente la energía. Entonces vamos a ver ahorita qué elementos, qué nutrientes, qué ingredientes da energía y nos ayuda para que la gallina tenga las necesidades diarias. Igualmente las vitaminas y el agua. Recordemos, dentro de los nutrientes y los alimentos silenciosos está el agua. Una gallina debe tener acceso a agua las 24 horas del día. Por favor, queridos productores, no se me vayan a descuidar. Muchos dicen eso, en la noche la gallina no toma, no bebe. Al contrario, hay gallinas que van haciendo asimilación y muy buena de la humedad relativa para que el sistema digestivo haga todo el desarrollo y necesita una humedad promedio, una humedad relativa. Y ella toma el agua de acuerdo a las necesidades. Por eso la disposición de 24 horas. Esos bebederos llenos, por favor. Todo el tiempo tiene que haber agua fresca, agua, y si ese bebedero está con algún residuo, lavemos. Por favor, desinfecte el bebedero y llene nuevamente con agua fresca, agua potable, ¿cierto? Que tenga las posibilidades de acceso 24 horas la gallina. En cuanto a energía, podemos combinar también, yo les hacía caer en cuenta un toquecito de melaza o de azúcar o de panela en el agua que yo les proveo para dar energía, especialmente en épocas de verano y en épocas de mucho frío. El desgaste en energía de la gallina es bastante. Entonces, una vez a la semana, 2 veces a la semana, apliquemos un poquito y ayudémosles un poquito con energía. Nos sale muy económico, que es un toquecito de melaza en el agua que yo les voy a aportar. Profe, es que no tengo melaza. Listo, ¿hay panela? Sí, hay panela. ¿Allá hay caña de azúcar? Sí. ¿Puede sacar un poco de jugo de caña de azúcar? Sí, claro, profe. Aquí tengo caña, lo paso un momentico, la muelo y obtengo un vaso, 2 vasos de jugo o zumo de caña. Perfecto. ¿Cuánto me valió eso? 0 pesos. Entonces hagámoslo para esta compensación. Recordemos los mínimos requerimientos es que tenga proteína del 17 al 18%. Todos los nutrientes que tenemos en la finca, como el matarratón, el botón de oro, nacedero, el ramio, el bore, todos son ricos en estas proteínas y en calcio que necesita la gallina. ¿Queda claro, por favor? Entonces continuamos para que miremos acá sobre los nutrientes.
Entonces son alimentos constructores. ¿A qué se refiere eso? Que va a cumplir con una dieta mínima, unos requerimientos mínimos para los animales. En el caso de las aves, y en este caso ponedoras, el 17% de proteína, un porcentaje bien importante en calcio, para que recuerden la síntesis de ese calcio que va directamente a la formación del huevo, porque ella tiene que recuperar entre 5 a 7 gramos de calcio día, que es más o menos lo que constituye la cáscara. Entonces la gallinita tiene que hacer un esfuerzo grandísimo para sintetizar el calcio y pasarlo al sistema reproductivo del huevo y hacer un calcio muy fuerte que va a ser el caparazón, va a ser la cáscara, la que nos va a permitir este trabajo bien importante. Estos alimentos constructores hacen parte de los carbohidratos y al mismo tiempo parte de la proteína y calcio, ¿no? Entonces son alimentos en la naturaleza que ya traen estos componentes como la soya, como la misma alberja, habas, lentejas, que me va a permitir y mirar cómo lo voy a poder yo calcular y poderlo producir a mínimos costos, a mínimos, ¿cierto? Es que yo mismo lo haga en mi finca, haga producción para tener estos alimentos. También hablamos de alimentos energéticos. ¿Cuáles son? Son los que son ricos en glucosa. El maíz es rico en carbohidratos, rico en glucosa, lo que hace que la gallina haga buen trabajo cuando está muy bien alimentado, como el maíz, como el trigo, la misma papa, los que van a hacer técnica de la gallina feliz, podemos suplementar cosas, ¿cierto? Como la misma remolacha, como la misma zanahoria, que son ricas en carbohidratos y al mismo tiempo son ricas en glucosa. La glucosa es el dulce que conocemos nosotros, ¿cierto? La fórmula es C6H12O6. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos mínimos requerimientos para que la gallina se mueva, para que la gallina vaya al nidal, vuelva y baje. Todo eso hace que ella necesite de alimentos energéticos. ¿Cuáles son los alimentos reguladores? Son aquellos que me ayudan a complementar la dieta. Hablábamos de la cáscara del huevo, el carbonato de calcio, ¿cierto? O el sulfato de calcio, el cloruro de calcio, me ayuda muchísimo a implementar el sistema digestivo. Entonces es una especie que necesita, requiere de buen calcio por el mismo desarrollo que tiene y evitar picos bajos de calcio. ¿Qué quiere decir picos bajos? Muchos me dicen, profe, mire, yo estaba de las 1000 gallinas, yo estaba recogiendo 960 huevos y de un momento a otro el pico se me bajó a 820, 800, estoy perdiendo 3, 4 bandejas día. Eso me significa a mí 40,000 pesos por 30 días, pues estoy perdiendo 1.200.000 al mes. Y efectivamente, ¿cuál es la solución? El calcio. En estos son alimentos reguladores. Ahí vemos la cáscara de huevo dentro de la figura de los alimentos reguladores, es decir, que me mantienen unos requerimientos mínimos para poder desarrollar la postura del huevo y la construcción del huevo. Entonces, hay muchos alimentos que salen de nuestros desechos, como la cáscara de huevo, para muchos es desecho, para nosotros es carbonato de calcio. Los huesos molidos, la mayoría de empresas de concentrados utilizan el hueso para aumentar el calcio. Entonces lo que hacen es comprar toneladas de hueso, después de despostar las carnes, en el caso del bovino, se desposta la carne, es decir, se retira todo el músculo, toda la carne, queda el hueso, se somete a desinfección a altas temperaturas y se somete también a moliendas de mucho cuidado para evitar cualquier contaminación, ¿no? Hay otras empresas también que estos nutrientes los reemplazan por harina de pescado, por harina de sangre, deshidratan la sangre, toneladas de sangre las deshidratan y obtienen harina de sangre para compensar un poco lo que es proteína y calcio. Al igual que la harina de pescado. ¿De dónde sale la harina de pescado?
las grandes aeronaves marítimas, naves marítimas que se dedican a la pesca, obtienen peces no convencionales que no salen al mercado, y todos estos peces o muy pequeños, de talla muy pequeña o defectuosos y que tengan dificultades, los deshidratan, e igualmente a altas temperaturas los deshidratan y los pasan al molino. ¿Y qué obtienen? Harina de pescado, también harina de sangre se deshidrata. ¿Qué es deshidratar? Es sacarle la humedad, quitarle el agua. Y obtenemos básicamente, entonces, estos son los alimentos reguladores. Tenemos los constructores, los energéticos y los reguladores. Alimentos claves que nosotros podemos desarrollar con unas formulaciones que las vamos a ver más adelante, y que podemos obtener alimento de bajo costo y que puede ser muy rentable para nuestra finca y ayudar a que nuestro proyecto sea mucho más rentable. Si en este momento es rentable, es cómo lograr muchas más utilidades. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios del concentrado artesanal? Seguridad del alimento. Exactamente lo que me decían al principio. Profe, ya nos quedamos sin concentrado. ¿Qué hacemos? No ha llegado, están bloqueadas las vías, no ha pasado alimento ya hace 30 días, 33 días, se acabó el alimento. Entonces, ojo, con esto podemos mirar seguridad del alimento, tanto para el consumo humano como para el consumo animal. Mire que la seguridad alimentaria también se presenta a nivel de animales. Si no tenemos que comer, pues se han sacrificado. En este momento se han sacrificado más de 15 millones de aves en el país. Estoy hablando de 15 millones de aves en el país porque no hubo con qué alimentar. Entonces, muchos productores quisieron pues recuperar un poco de carne, sacrificar y guardar en cuartos fríos para cuando pase toda la crisis poder vender a nivel de carne, bien sea de gallina, bien sea de pollo y de otras especies como el mismo pavo, la misma codorniz, ¿no? Entonces, seguridad del alimento. Poder que las fincas tengan seguridad del alimento de los animales. Poder tener alternativas, plan B, para poderlo hacer. 2, buena nutrición. ¿A qué se refiere eso? Eso quiere decir que nosotros podemos hacer compensación de los requerimientos entre proteína, calcio, aminoácidos y toda la energía que necesite el animal para poderlo hacer. Si logramos hacer todo esto, también vamos a lograr una producción de huevo estable. Entonces, profe, tengo 1000 gallinas y pude hacer el alimento, tengo sostenibilidad en el proyecto. De los 960 huevos que recogí, estoy recogiendo 960, 950, etcétera, etcétera, y he sostenido y he podido lograr mantener la producción de huevo. El cuarto dice aumento de peso. Cuando yo tengo una buena nutrición, mantengo unas dietas nutricionales estables y tengo las cantidades, recordemos las cantidades, una gallina se come entre 100 gramos a 110 gramos. Entonces, si yo aumento y mantengo esa dieta y no la disminuyo, porque muchos me han dicho, profe, ¿y qué pasa si yo le doy 50 gramos nomás? Es que no me alcanza para más, porque me quedaba tantos bultos y no, pues igualmente la producción de huevo y el aumento del peso se va a disminuir, porque voy a consumir pues la mitad, la gallina va a consumir la mitad. Entonces los requerimientos, ¿para qué le alcanzan? Pues para la mitad. Entonces ya no produce un huevo día, sino cada 2 o cada 3 días produce un huevo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos perdiendo plata. El manejo adecuado, pero en lugar de tener en el mes 28 huevos, pues voy a tener 15, 10 huevos. Entonces se me baja, entonces eso es lo que no queremos. Entonces el concentrado artesanal, ¿por qué lo he llamado artesanal? Porque lo puedo fabricar adecuadamente con condiciones técnicas, con condiciones de bioseguridad, y lo puedo mantener en la finca.
Entonces aquí aparece el quinto punto, que es un recurso de la finca, recursos de la finca. Salen más económicos que pagarlo en dólares. Si yo produzco un buen maíz amarillo, produzco un sorgo, produzco una avena, avena forrajera, produzco un matarratón, un, un nacedero, o, todos estos elementos me van a dar la nutrición mínima de las gallinas, pero a mínimos costos. Entonces son recursos propios, son recursos de la finca que me permite y que están ligados con el último punto que ustedes ven ahí, que es la economía. Entonces vamos a ver que la dieta de las gallinas en postura, el 70 al 80% de un proyecto es la alimentación de las aves. Si yo produzco ese 80% de mi proyecto, pues estoy ya haciendo un gran ahorro y hago manejo individual de mi proyecto con insumos de la propia finca y a mínimos costos. Disminuyen mucho la producción económica y me ayuda a que la rentabilidad del negocio sea mucho mejor. ¿Vale? Preguntas hasta acá, por favor. En cuanto a seguridad del alimento, en cuanto a nutrición, que mejora el huevo, aumenta el peso de las aves o se mantiene el peso y mantenemos los recursos de la finca. Es decir, podemos explotar la finca hasta el último centímetro. Hay que producir en la finca hasta el último centímetro. Hay que ponerlo a producir. La tierra de nosotros es buena, con buen manejo, con buenos abonos orgánicos elaborados por usted mismo, le va a permitir tener buenos insumos para un buen concentrado artesanal. Preguntas, aportes. Si hay preguntas, aportes, con mucho gusto. No, señor. Bien, entonces continuamos. Continuamos. Señora. ¿Cuánto es el peso de una gallina normal para que tenga buena postura? Bien, muy buena pregunta. Entonces aquí tengo que hablar un poquito de razas. La Isan Brown es una genética que se ha trabajado por muchos años en Colombia. La trabaja Incubacol, es una de las empresas más grandes del país, que es la que produce la gallina de un día, ¿cierto? Y se le entregan a muchas fincas que lo que hacen es hacer el levante de cogerlas de un día. Ellas llegan de gramitos y nos la entregan entre 2.5 libras a 3 libras. Normalmente la Isan Brown es la que tiene ese peso. Hay otras razas como la raza Isan Black, es una gallina característica porque es más robusta, es de color negra con una cresta muy roja intensa, un pico muy bien formado. Ella alcanza a pesar hasta las 4 libras, 4.5. Pero entonces ella no alcanza a comer 110 gramos, sino normalmente come 125, 130 gramos. Si suben un poco los gramos, trabajaría hasta 140 gramos en el día. Y igualmente entonces, de acuerdo a las cepas genéticas, pero el promedio está entre 3 libras, 3.5 es un buen peso. Eso es un buen indicador para cuando compren pollas, cuando reciban, que el lote venga más o menos del mismo peso, que usted misma se dé cuenta al momento de recibir el lote, sean las gallinas del mismo lote. ¿Cómo se da cuenta uno? Por el peso. 2, por la cresta. Todas deben venir parejitas y no una más grande, una más pequeña, una viene pequeñita sin cresta, la otra ya viene un poquito más grande la cresta. Entonces uno se da cuenta que le revolvieron lotes y te están dando gallinas revueltas de lotes, ¿no? Entonces lo que no queremos es eso, sino que sean lo más parejas, lo más homogéneo posible. Homogéneo, ¿qué quiere decir? Que tengan la misma edad, que tengan el mismo peso, que tengan las mismas condiciones, que tengan las mismas semanas de formación. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Sí, señor, gracias.
¿Qué otra pregunta? Aportes con mucho gusto. Bien, entre más preguntemos, más podemos profundizar, por favor. Preguntar es bueno. Desde la pregunta más básica, con mucho gusto, hasta la más compleja, con mucho gusto. Bien, continuamos entonces. Vemos aquí que podemos hacer raciones en nuestras fincas. El buen avicultor se debe formar también como buen productor o como buen agrónomo. Un buen avicultor es un buen productor de alimentos. Ahí es donde queremos ganarle nosotros a toda esta problemática nacional, y ni siquiera es nacional, es una problemática mundial. Cómo disminuir los costos en un proyecto para que sean mucho más rentables para el productor, para que al productor le queden más utilidades y tenga mayor calidad de vida, el pequeño productor, mediano productor, además de tener su propio alimento que produce, tenga buena comercialización, se lo paguen bien y que los insumos que utilice los pueda llevar muy bien. Entonces vamos a calcular raciones. Aquí yo las cuadré de tal manera que usted pueda multiplicar por el número de gallinas. Ejemplo, aquí vamos a trabajar con 10 gallinas, un ejemplo con 10 gallinas, ¿vale? Cantidad de alimentos para esas gallinas, 25 libras, para utilizar en una semana, Si ustedes miran, ¿cierto? Y si vamos a producir 25 libras, me va a alcanzar aproximadamente para 7, 8 días. Entonces, si yo voy y en mi finca no tengo 10, sino tengo 100, entonces multiplico por 10. No tengo 100, sino 200, voy a multiplicar por 20 para la formulación. Esta la propuse, cantidad de animales 10, cantidad de alimento 25 libras más o menos vamos a producir para una semana. ¿Queda claro? Más o menos, puede ser un poquito más, un poquito menos, 1 dependiendo de la raza, 2 dependiendo del momento de que está viendo la finca. Acuérdense que en invierno o verano puede cambiar un poquito, y alguien me decía, profe, yo estoy suministrando 105 gramos y me ha ido bien. Ah, qué bueno. Está manejando unos 5 o 10 gramos más, menos de la fórmula, pero le ha ido muy bien, se mantiene la producción de huevo, se mantiene el peso de las aves, no tiene problemas sanitarios. Eso quiere decir que los requerimientos mínimos que está consumiendo la gallina hacen buen sistema digestivo y no ha tenido problemas. ¿Queda claro? Entonces vamos a trabajar con 10 gallinas más o menos con una producción de 25 libras. Sé que muchos tienen más de 10 gallinas, entonces lo que hacemos es aquí dar un ejemplo, pero la formulación la multiplicamos de acuerdo a los animales que ustedes tengan. Personas que tienen 1000, entonces logramos hacer la formulación. La primera ración es a base de frijol. Eso no quiere decir que solo utilice frijol, no, que el frijol, y se van a dar cuenta aquí en la composición, ¿cierto? Para trabajar esta parte de el manejo. Entonces hablamos de raciones. Entonces cuando yo hablo del frijol es porque el maíz amarillo, en este caso, vamos a utilizar 18 libras. Tratemos de trabajar maíz en la mayoría de municipios, por favor, en Sasaima, en Vianí, en Villeta, apóyense en De la Humata. Necesito semilla certificada para esta región. ¿Tienen? Normalmente hay un maíz porba que es muy bueno y nos puede ayudar. Maíz porba. Ayúdense con la alcaldía, con la Humata para semilla, ayúdense con tractor. Señor alcalde, señor director de la Humata, necesito unas horas de tractor, necesito trabajar estos potreros. Ayúdense a disminuir costos en esa parte. Muchos alcaldes dicen, sí, listo, yo le doy 6 horas, hágale, hermano, y dele el almuercito al tractorista, ya le llega a las 5 o 6 de la mañana y sale a las 6
de la tarde, aprovechelo todo el día. Bien, hermano, hágale. Otros alcaldes le dicen, vea, ayúdese usted, yo le doy la mitad del combustible y usted pone la mitad. Y el almuerzo del operario, ayúdense. Y esa parte nos va a permitir ir disminuyendo costos. Entonces hay un maíz, el maíz amarillo porva, nos puede dar buenas opciones de buena mazorca, de buen manejo y de buena semilla. El frijol, entonces lo mismo, la variedad de frijol, apóyense con el agrónomo de la UMATA. Hermano, necesito frijol, ustedes dentro de los estudios, las experiencias que tienen semilla, y muchas veces hay programas de fomento en los mismos municipios que hacen que les den las semillas ya certificadas, estén adaptadas y que nos puedan ayudar muchísimo en esta parte. ¿Vale? Entonces, aquí es donde quiero que nos ayudemos un poco. Esta es una de las formulaciones que hoy les traigo. Dice maíz 18 libras, dice 6 libras de frijol. ¿Cuál frijol? El que más se adapte a su finca, el que pueda desarrollar. Si ustedes ven el bromatológico del frijol, y si no lo tenemos, yo se lo paso o simplemente lo buscamos a ver si ya está hecho. Normalmente lo hace la Universidad Nacional, la Universidad UTCA de Colombia, lo hace la Universidad de La Salle, hacen los bromatológicos, el SENA de Mosquera tiene equipos para hacer el bromatológico, pero esos bromatológicos ya están. Y miremos los frijoles que tienen un porcentaje de proteína, uno de calcio, uno de fósforo, uno de potasio, y vamos ajustando la ración. Dice hojas deshidratadas. ¿Qué es deshidratar? Entonces, profe, es que yo tengo ramio, yo tengo bore, yo tengo nacedero, yo tengo botón de oro, matarratón. Pues todas esas hojas son las que estamos hablando y me dicen 1 libra. Si tenemos más, pues qué berraquera, nos puede ayudar más. Pero como mínimo, y en los bromatológicos veíamos cuánto tiene proteína, el nacedero, el matarratón, el mismo bore, el mismo, y nos va a permitir. Entonces, hojas deshidratadas simplemente se pasan al horno. Si tenemos horno de leña, la berraquera nos sirve y deshidratamos. ¿Qué es? Es secarla. Profe, que yo las pongo al sol y a los 2-3 días ya están completamente secas. Ah, la berraquera. Y aquí se hablan de 2 cucharadas de azúcar y 1 de sal. Ahí están los minerales, ahí está la glucosa, el azúcar y la sal como parte de los minerales mínimos que necesita una ración, como el yodo y todo el cloruro que necesita la dieta, que son mínimos, que en otros ingredientes veíamos como cenizas, son elementos menores, pero que se necesitan en una dieta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay 25 libras para la primera formulación. Esas 25 libras nos alcanzarían aproximadamente para 10 gallinas en un tiempo de 7 a 8 días para una semana. ¿Queda claro? Preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? Sí, señor. Señor, Entonces, todos estos ingredientes se nos dan en la mayoría de los municipios de Cundinamarca. Todos. profe, Señora. en el bore es las hojas únicamente, no el tubérculo. El tallo es excelente, el tubérculo también, la berraquera. Toda la planta se utiliza. Claro que sí. Recuerden. Pero para el concentrado. Sí, claro. Estamos hablando de concentrados artesanales, donde yo voy a recoger el bore y voy a deshidratarlo. ¿Cómo lo deshidrato? Lo pongo al sol 3-4 días. O hay muchas formas, ahorita también lo voy a explicar cómo deshidratar, que ya lo he visto en San Juan de Río Seco. Vi a José Uriel que se hizo un secador muy fácil de hacer, económico, y lo pudo sacar adelante.
y son secadores que están a 50, 60 grados centígrados, bandejitas, su merced deshidrata las hojas, las pone en bandejas y a las 4, 5, 6 horas ya está totalmente deshidratado porque hay buena temperatura, acumula el calor y ya lo voy a explicar también. Profe, Profesor, también para las personas Profesor, que, una pregunta. que Señores, cocinan en leña, también se puede dejar ahí, también se secan rápido, ¿no? ¿vuelves a repetir cómo se seca rápido? Las personas que cocinamos en leña o cocinan en leña, se pone ahí al respaldo de la esta o hay colgaditos al pie y también se seca rápido. Perfecto, entonces el calor natural que hace la estufa, bien sea de carbón o de leña, hace el efecto que está haciendo el invernadero que les voy a proponer, que también, entonces miren, ahí ya están deshidratando y ¿qué es? Es reducirle el agua, sacarle el agua y quedan totalmente deshidratadas esas hojas. Profesor, Señora, la escucho. ¿qué vida útil tiene este producto cuando yo quiero hacer suficiente? O sea, harto y lo puedo guardar ¿cuánto tiempo? Entonces voy para allá, le tengo la respuesta más adelantico, ya le digo, porque está dentro del desarrollo de la clase. Ya te digo cuánto. Vale. Pero me le adelanto. Si las condiciones son buenas, las de deshidratación, no queda con humedad relativa, el maíz es seco, frijol seco, las hojas deshidratadas secas, tú vas a tener la posibilidad de conservarlo 20 días, 25 días, un mes. ¿Para qué guardarlo más? ¿Vale? Pero sin embargo, ahorita te digo cómo lo podemos guardar y cuáles son los cuidados que necesitamos guardar alimentos por más tiempo. Entonces ya al final de la clase, ese es el tema, es cómo cuidar nuestro concentrado artesanal, cómo lo puedo embalar, cómo lo puedo guardar. Claro que sí. Profe, una pregunta. Gracias, profe. Pero fácilmente yo he conocido artesanales hasta 6, 8 meses en canecas de buen cierre, herméticas como las azules que tienen buena tapa hermética, 6, 8 meses en buenas condiciones, que en donde no haya exceso de sol, donde no hay humedad, donde no les cae agua, no les cae ninguna gotera, y ya también lo explico eso. Muy amable, profe. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Profe, una pregunta con relación al maíz. Por ejemplo, aquí yo tengo bastante bore, el tronquito de bore. ¿Ese se puede cambiar, por ejemplo, por el maíz o por el frijol, alguno de los dos? Sí, claro. El bore inclusive tiene más calcio que el mismo frijol y que el mismo maíz. Claro que sí. Okay. Y las proporciones serían las mismas. Sí, claro. Sí. Mucha gente me dice, profe, no tengo frijol, pero tengo quinoa. Pues una berraquera, le aumenta mucho más el calcio, porque la quinoa, acuérdense el bromatológico que les mostré, que ya está en YouTube, están todos los bromatológicos, ¿cuánto tiene? Entonces, profe, tengo solo 3 libras de frijol y tengo 3 de garbanzo, la berraquera. Mucho productor me ha llamado, mire, profe, imagine que tenía guardado 3 toneladas de frijol y se me gorgojeó. ¿Qué hago? Pues hagamos un concentrado artesanal. ¿Vale? ¿Y por qué se le gorgojeó? Porque no lo dejó secar bien, porque no lo embaló bien, no lo empacó bien, que ahorita también lo voy a hacer. Entonces hacían la pregunta, ¿este concentrado cuánto lo puedo guardar? En condiciones secas, en buen manejo, en la bodega, lo puedes guardar hasta 60 días, 90 días, ¿no? No tiene ninguna dificultad porque va a ser más o menos el mismo proceso del concentrado industrial y del cuidado del concentrado. Va en los cuidados que ahorita les voy a mencionar. Entonces, la primera ración para quienes quieran cultivar y necesiten cultivar, por favor. Los costos de los cultivos se nos disparan muchas veces por las horas de tractor. Para eso están las secretarías de Agricultura del departamento, las UMATAS, los proyectos de fomento agropecuario de las alcaldías,
para eso son las maquinarias, para que se haga trabajo en equipo, que se programen ustedes y poder cultivar adecuadamente, que se le dé una mano. El solo hecho de tener usted ya un terreno preparado de 10, 3, 5 hectáreas nos va a ayudar muchísimo. Vale, pero ayúdense con esa parte. Igualmente la semilla, las humatas, los agrónomos de las humatas, entonces tienen una base de germoplasmas, de semilla ya probada, certificada, que les ha dado buenos rendimientos. Entonces, con ellos, por favor, bien sea la Secretaría del Departamento de Cundinamarca, Secretaría de Agricultura de los municipios o en su defecto las humatas, que nos ayudan muchísimo en esa parte. Hay que mirar la ANUC, la Asociación de Usuarios Campesinos, si dentro de los proyectos que ellos tienen, los fomentos para este tipo de cosas, miremos ANUC, la CAR también, mirar si dentro de las existencias de ellos tienen las semillas, tienen los abonos, los fertilizantes, para hacer muy buenos cultivos y obtener estos ingredientes. ¿Queda claro? Ayudémonos. Esto es un trabajo de todos. Sí, señor. Muy bien, continuamos. Entonces, a base de maíz. ¿Por qué el maíz? Porque el maíz, y especialmente el amarillo, tiene caroteno. Caroteno es una composición bien interesante en la producción de huevo porque nos va a dar una buena coloración a la yema. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Por eso es que se utiliza el maíz amarillo. Uno, por la producción muy buena del grano. Dos, porque aporta caroteno. Tres, porque aporta carbohidrato. Cuatro, la proteína. La proteína del maíz está aproximadamente en el 7-8%, que si usted le suma estos complementos, pues va a lograr un buen concentrado del 17-18% de proteína. Entonces, la base del maíz, mire la formulación. Hablamos de 5 libras de maíz amarillo. Hay un producto que se utiliza mucho en Cundinamarca, en Boyacá también, en parte del Meta, que es el maicillo. Es este maíz amarillo pequeño, alargadito, que nos ayuda muchísimo en esta parte. Entonces, maíz amarillo o maicillo también lo llaman, ¿cierto? Mire, aquí el guásimo. ¿Será el maíz calilla? Sí, señora, nos ayuda muchísimo. Entonces tiene el mismo componente del maíz amarillo y nos ayuda muchísimo. El guásimo, 5 libras de guásimo. Entonces todos me decían, profe, aquí hay guásimo, a veces se nos desperdicia, a veces no sabemos ni qué hacer con él. Entonces ahí está una alternativa. Muchos me van a decir, profe, pero yo no tengo guásimo. Bueno, y guayaba, uy, sí, allá tengo 3 palos y eso da guayaba si se caen y se pierden. Ahí está. ¿Qué hay que hacer? Deshidratar. ¿Qué es deshidratar? Ponerla al sol, que no le caiga humedad, que no le caiga sereno. La saca a solear a las 9 de la mañana, la recoge hasta ahora, sobre las 4:30, 5 de la tarde, cuando ya empiece a caer la tarde y empiece a cambiar el clima. Entonces, aprovechar la radiación solar. O si puede hacerse su deshidratador, que ahorita les digo que eso es muy sencillo para poder deshidratar a partir de bandejas a altas temperaturas, que en 1 o 2 días ya está deshidratado. Mire, aquí nos hablan del matarratón, 2 libras de matarratón. Cojo las hojas de matarratón, corto, porque ya estoy cultivando matarratón, estoy dividiendo potreros en mi finca y tengo matarratón, cojo 2 libras, o si son 100 gallinas, pues no van a necesitar 2 libras, sino 20 libras para tener para más tiempo, como dicen ustedes. Yo voy a hacer un solo preparado, profe, y tengo el concentrado para el mes. Pues la berraquera, mucho mejor, un solo esfuerzo, una sola molienda y hacemos, por favor. Matarratón. Profe, pero hojas son ya deshidratadas, como el matarratón y esos ya son deshidratados para conseguir las 2 libras, ¿sí?
Correcto, mi niña. O sea, No 2 se- libras deshidratadas, no en fresco. Correcto, todo va deshidratado. Acuérdense en que todo va deshidratado. El Y el maíz que peso, no sea, ¿cuánto es? el maíz que no sea mazorca. Ojo, Claro, es maíz seco. por Qué eso, buena pero aclaración, qué buena aclaración. Entonces, maíz seco, el maicillo seco, por favor. Ustedes saben deshidratar, saben secar al sol muy bien todos esos productos. Señora, dice que fruto de guásimo, o sea, las pepas. correcto, Ok, y las hojas también. correcto. Ah, ok. Dice hojas deshidratadas. ¿Qué quiere decir deshidratadas? Que retiramos la humedad, retiramos el agua y nos puede durar una harina de matarratón, de guásimo, de botón de oro. Me puede durar guardada 1 año, 2 años, desde que no haya humedad, desde que no le demos caer exceso de sol, desde que esté muy bien empacada y embalada, no tiene por qué modificarte. Es harina, como si tú guardaras una harina de trigo en 20 kilos durante 6 meses y no la utilizo, la tiene en tu tarro muy bien guardada, muy bien tapada, pues no tiene por qué alterársele. ¿Vale? Si hay humedad, si hay humedad, le queda humedad, es posible que le empiece a producir hongo, porque recuerde que el maíz, el guásimo, el matarratón, pues ahí hay proteína, y si hay ingresos de bacterias, pues simplemente está perfecto el cultivo para que le crezca hongo. Igual con el pan. Tú te das un pan en tu cocina y no lo consumes a tiempo, pues ¿qué va a pasar? Pues con el tiempo te va a crear moho o hongo. ¿Por qué? Porque ahí tiene levadura, porque tiene harina de trigo y es el cultivo perfecto para los hongos. Pero disculpe, si tú, ¿a sí, eso no se le puede agregar carbonato de calcio, no? también, ahorita vamos para allá. Aquí lo tengo como cáscara de huevo, pero puede ser caldo. Si ustedes ven el último reglón, dice cáscara de huevo, 4 onzas. Pero si tengo carbonato de calcio, 4 onzas. Si tengo cloruro de carbonato de calcio, la berraquera, 4 onzas. Profe, que se me fue 4.5 onzas, no importa. Se me fueron 5 onzas, no importa. Esto tampoco es milimétrico, ni que vaya a fallar aquí la NASA, ni nada de eso. Ok, gracias. Perfecto, entonces vamos en hojas deshidratadas. Cojo hojas deshidratadas de bore o de cualquiera de todas las que ya les di hace 15 días. Ahí está el bromatológico y deshidratan, ¿vale? Que para preparar esta dieta necesito mucho más, pues mucho más deshidratan, ¿vale? Vea el matarratón, aquí también nos sugieren la harina de matarratón. Entonces hay que deshidratarlo. Sal común, normal. Profe, que tengo sal mineralizada, mucho mejor, mucho mejor. La berraquera, ¿vale? Y cáscaras de huevo o carbonato de calcio. En su efecto carbonato de calcio. Recuerden, cáscara de huevo equivale a carbonato de calcio o el mismo carbonato de calcio. Muy buenas las preguntas, qué bueno, porque ahí vamos mirando. ¿Fácil de conseguir los ingredientes? Sí, señor. ¿O está difícil? ¿Toca ir como a otro país o qué? No, todo lo tenemos en la finca. Todo lo tenemos en la finca, todo lo podemos hacer. Señor. ¿Eso la misma cantidad come la gallina? Siempre, sí, señor. Estas raciones están más o menos balanceadas. Se llama balanceo de raciones para que la gallina consuma entre 100 gramos, 110 gramos, 120 gramos. Ah, bueno, gracias. Muy buena pregunta. Sí, señor, ya están más o menos balanceados. Se llama balanceo de raciones
Es un tema bien interesantísimo para el zootecnista, porque así es como se hacen los concentrados en las grandes empresas. ¿Qué hacemos? Que llegó el sorgo, hagan el bromatológico. Entonces tenemos la niña que normalmente es una bacterióloga o una química industrial y nos hace la prueba, nos dice, este sorgo que acabo de llegar tiene tanto de proteína, tiene tanto de hierro, tiene tanto de calcio. Que llegó el maíz, ¿cuántas toneladas llegaron? Llegaron 5.000 toneladas. Tomamos una muestra de cada tractomula, va al laboratorio, hacemos el bromatológico. ¿Cuánto tiene ese maíz? Ese maíz tiene 7 de proteína, tiene tanto porcentaje de carbohidrato, tiene tanto de calcio. Perfecto. Y con todos esos elementos, inclusive ya hay un paquete tecnológico en el computador, ya hay una formulación, uno mete los datos y le dice, sí señor, tantas libras de maíz, tanto de maicillo, tanto de sal, y queda la formulación, y ese es el concentrado que le estamos dando a nuestras gallinas. Ese es el trabajo que se hace en Purina, en Italcol, en Raza, en Galpón, en Cresta Roja, en todas las casas de concentrados. Detrás de eso hay un colega zootecnista haciendo la compensación o balanceo de raciones. Se llama técnicamente el balanceo de raciones. Es exactamente lo que estamos hoy haciendo acá, pero en pequeña proporción con los productos que podemos cultivar en nuestra finca y en los municipios de Cundinamarca. Sí, profe, pero eso, por ejemplo, las grandes industrias lo llevan como en capsulitas, en partículas. Sí, señora, se llama peletizadora, un pellet. Ahorita lo voy a explicar. Peletizar. Ellos tienen una máquina muy grande que peletiza tantas toneladas por hora. Entonces hay empresas que hacen esta formulación, lo hacen por 15, 20 toneladas, llenan las tolvas y la peletizadora lo que hace es meterla a presión y salen como espaguetis y se van partiendo y queda exactamente como recibe su merced el concentrado. Peletizado, se llama pellet. La máquina se llama una peletizadora, pero produce muchas cantidades por hora. Le estoy hablando de toneladas. Pero nosotros podemos hacer una peletizadora pequeñita. Ya le voy a mostrar cómo lo podemos hacer. Que básicamente es el molino donde se muele la carne y nos va a entregar prácticamente esos espaguetis donde uno puede cortar en el diámetro que uno quiera. Y va obteniendo, se seca y queda el pellet. Voy para allá ya. Muy buenos aportes, muy buenas preguntas. Por favor, entre más preguntemos, mejor. Entre más hagamos profundización de temas, más aprendemos. Bien, entonces esta es una de las dietas del maíz amarillo. Ahora, profe, no tengo maicillo o la otra variable que me acabaron de decir, ¿cómo es? Maíz calilla. El maíz calilla. No tengo, profe, sino solo maíz porva. Pues 8 libras y 5, 13 libras de maíz. ¿Vale? Ok. Bien. Mire, vamos a utilizar la hoja de yuca. Por favor, los cultivos de yuca, esta hoja normalmente se pierde o simplemente en el volteo sirve de abono y sirve de fijación en nitrógeno para el próximo cultivo. Entonces, cuando la yuca, la hoja de yuca, se puede deshidratar y ahí obtenemos la harina de yuca. Entonces, mire, con la hoja de yuca, para hacer esta combinación y utilizar la hoja de yuca. Muchas veces la dejamos perder o simplemente no le habíamos dado la importancia, pero ahí está
la proteína, está la fibra, está carbohidrato y nos permite tener todos estos alimentos en la finca para poder hacer un buen concentrado y hacer un buen desarrollo. Entonces dice, maíz, 14 libras. Hoja de yuca, cojo la yuca y tengo, profe, tengo 2 toneladas de hoja porque coseché la yuca. ¿Qué hago con todo esto? Deshidrate, hermano, déjela bien seca, pásela por el molino. ¿Qué es? Pues harina. ¿De qué? De yuca, de hoja de yuca. Rica en carbohidratos, rica en fibra, rica en todos los elementos que yo les di en el bromatológico. Aquí habla del frijol, 6 libras. Cáscara de huevo o carbonato de calcio, 4 oncitas, peso 4 onzas en la gramera. Sal común, 1.5 onzas. Azúcar, 2 cucharadas, para darle un complemento, en este caso de energía. ¿Vale? Entonces lo mismo el maíz, viene la hoja de yuca, el frijol. Profe, no tengo frijol. Entonces miramos por qué lo podemos reemplazar, ¿cierto? Profe, tengo yuca. Profe, tengo guayaba. Profe, imagine que tengo 8.000 auyamas. Me dio muy bien porque hubo en invierno, la berraquera. Eso ahí tengo auyama en cantidades. Vamos a deshidratar la auyama. ¿Vale? ¿Qué es deshidratar? Las ponemos, las abrimos, las dejamos secar. Profe, me dice un secador bacano que es simplemente hacer con varas de guadua y un buen plástico número 6, 8 el que utilizamos para flores o utilizamos para... se me olvidó. Y hacemos un secador. Se llama plástico para invernadero. Gracias. Número 6, número 7, número 8 nos sirve. Plástico para invernadero. Se hace la enramada con los mismos materiales de la finca. Hacemos el secador y hacemos bandejitas y hacemos con bandejas en diferentes partes. Eso ayuda a deshidratar muy rápido y lo hacemos. Otros me dicen, yo no voy a hacer el invernadero, pero voy a mantener mi estufa, permanece prendida todo el día. Y las voy a colgar y se me deshidratan así. En tanto tiempo ya no tiene agua. La berraquera. Todos me dicen, no, profe, aquí la finca tiene una radiación. Mi finca tiene una radiación solar muy buena. Entonces yo saco, extiendo mis hojas de yuca desde las 9 de la mañana y hasta ahora las recojo para que no les dé sereno ni caiga el rocío y se me humedezca y pierdo el trabajo del día. Bueno. Y así secamos el maíz y así secamos el café en Colombia y lo hemos hecho durante 100 y pico de años y la berraquera y es el mejor café del mundo. Entonces 14 libras de maíz, las hojas de yuca que no nos cuestan nada, el frijol, las 6 libras, cáscara, bueno, profe, es que compré un bulto de carbonato de calcio y tengo carbonato, la berraquera. O al contrario, profe, sí sabe que recogí todas las cáscaras del mes y aquí molí y ahí ya tengo la carbonato de calcio, la berraquera. Y profe, y además pasé las cáscaras a la secadora porque están unas húmedas todavía, entonces para evitar el hongo las pasé y se secaron una berraquera, quedaron súper secas, la pasé al molino. Y otra señora me decía, profe, imagínese que me cansé ya de moler. Entonces le pusimos un motorcito, mi esposo le adaptó un motorcito al molino Corona y yo simplemente ahí en la tolva le voy echando y con cuidado que no se me vaya a dar un dedito, voy bajando las hojas y obtenemos la harina. Ya no tengo que, el motorcito es de tantos caballos y se lo adaptamos a una poleita, al molino Corona, al tradicional que yo. Otro dice, no, profe, yo tuve la oportunidad de comprarme un molino. ¿Cuánto le salió? 350,000.
¿Y en qué es? En acero inoxidable, tiene una tolvita chévere y ahí me da para moler 15 a 20 libras. Ah, la berraquera. ¿Queda claro? Sí, señor. Entonces, Profe, aquí Profe, la la harina de plátano, señor, también la harina de plátano, ¿cierto? Sirve. excelente. Profe, no tengo hoja de yuca, pero tengo la harina de plátano. Deshidratamos todo el plátano porque no salió al mercado, porque por el paro no nos lo dejaron pasar y yo llevaba 3 toneladas. ¿Qué hago? Pues seque, hermano, deshidrate y muela. ¿Qué es? Pues carbohidrato, proteína y una parte de glucosa, azúcar. ¿Qué le da a las gallinas? Energía, les da carbohidrato, cumple con la dieta. Vea ese ejemplo tan bueno. Profe, ¿y la hoja seca del plátano también? Excelente. ¿Qué es? Carbohidrato, fibra, proteína. Ok, ¿Vale? claro, interesante. Sí, señora. Entonces esa es la manera de cómo utilizar todo lo de la finca, que no le estábamos dando un valor agregado, pero mire que en una dieta nutricional la podemos hacer y la podemos hacer muy bien. ¿Queda claro? Qué buenas preguntas, qué buenas propuestas. Entonces aquí me preguntaban, ¿cómo así que yo puedo peletizar? Para peletizar, ¿qué es peletizar? Es convertir, ahí aparece en la foto, convertir la masa que voy a preparar, convertirla en los momentos de pedacito que me llegan a mí en el bulto. ¿Cómo lo he hecho? Mira, ahí está la fotografía. No es más que un molino de carne tradicional que tienen las famas. Igual, entonces vamos a hacer una mezcla, una premezcla. ¿Han hecho alguna vez arepas? ¿Han hecho alguna vez pan? ¿Alguna vez han hecho masa para arepuelas? ¿Han hecho masa para pan? ¿Para pizza? Así va a quedar la masa. Pasa por el molino que hace, si ven la fotografía primera de su mano izquierda, ya cae y no hay necesidad de cortar. Muchos que hacen, cortar donde quiera que caiga, pero cuando usted seca, simplemente él se corta y queda peletizado, Pero si usted quiere ser mucho más perfeccionista, simplemente un machete bien afilado y cada vez que vaya saliendo va cortando y queda el pellet o la parte que le decía yo, que es el pedacito, la granulometría, queda el grano como tú lo necesitas. Exactamente para la gallina, al tamaño más o menos de un frijol o al tamaño más o menos de un maíz. ¿Queda claro cómo lo estamos haciendo artesanalmente, empíricamente, con un molino? Para peletizar. ¿Queda claro? ¿Preguntas? ¿Aportes? Entonces estas fotografías no sirven. Entonces simplemente una pimpina grande o simplemente una caneca o un balde de buena capacidad para hacer las 10 libras o las 20 o las 30 y usted lo va haciendo. Después de peletizar, si usted quiere esto, distribuirlo en bandejas y llevarlo a la secadora, la berraquera. No, profe, es que yo en mi cocina tengo horno de leña y yo puedo pasar las bandejas por ahí 20 minutos, media hora y ya me quedan secas, deshidratadas. La berraquera. Profe, pero para eso hay que agregarle agua, ¿no? Humedad, para poder hacer la masa. Correcto, voy para allá. Tienes toda la razón. Hay que darle una humedad relativa
que ya más o menos les voy a decir cómo se puede desarrollar. Entonces aquí tengo que trabajar más o menos el almacenamiento y me preguntaban cuánto tiempo puedo durar. Depende de las condiciones de almacenamiento y de las cantidades de agua. Por favor, aquí en el almacenamiento tengan mucho cuidado. Todo concentrado que yo voy a guardar debe ser empacado y debe ser sellado. Entonces, profe, es que yo voy a hacer 600 kilos. Ah, bueno. Entonces, reutilicemos el costal donde viene el concentrado. ¿Qué hacemos? Sacudimos, verificamos que esté seco, que no haya humedad, que no tenga cucarachas, que no tenga ningún contaminante y que esté totalmente seco. Si no está seco, entonces lo sacamos al sol varios días para que esté completamente seco. No tengamos dudas. Y empiezo a empacar. Si no tengo una selladora mecánica, cojo la aguja grande de talabartería y sello el costal. Profe, que a mí me gusta 20 libras porque es más fácil moverlo. Pues empaque de 20 libras. No, profe, a mí me gusta de 40 libras como viene de 40 libras. Hágale, qué berraquera. Entonces aquí en el almacenamiento tengan cuidado porque está el éxito del concentrado que usted tanto hizo. Nunca almacene en el piso. Siempre tiene que llevar una formaleta de madera que también la llamamos una estiba. Ya inclusive ya no vienen de madera, sino vienen plásticas. Entonces, por favor, nunca deje un concentrado en el piso. 2, no lo pegue a la pared. No lo pegue a la pared. Déjelo, deje una calle entre la pared y la estiba que usted va a dejar para que usted pase por ahí, porque la pared tiene humedad y el concentrado se le puede dañar por la humedad de la pared. ¿Queda claro? No almacene más de 6 a 8 bultos. Si ustedes miran el talego del concentrado, ahí dice no almacene sino hasta tantos bultos. Hagámosle caso, porque el productor ya hizo las pruebas y si cargamos más, podemos tener problemas. Si se cargue máximo 6 de estos bultos, pues 6. Si cargue 8, 8. Pero es lo normal que podemos cargar en cada. Pero por favor, la condición en la estiba en la madera, si dejan el bulto sobre el piso, siempre habrá humedad. Se contaminará con mucha facilidad ese concentrado que usted hizo. Pero es que yo lo guardo en canecas. La berraquera. Ya está seco, una berraquera, voy a evitar humedad, voy a evitar ratones, voy a evitar que venga la mosca y defeque ahí y se me dañe el concentrado. Entonces, en canecas de 40 kilos, fácil de transportar, en una estiba, la monto sobre la estiba, sello muy bien, lleno las 40 libras y sello muy bien la tapa. Esas canecas tienen esa ventaja que traen unas tapas muy fácil de sellar y que me permiten mantener el concentrado de muy buena calidad, donde no le entre agua, no le entre sol, no le entre humedad, no le entre ningún tipo de bacterias. Sellado. Que el costal, si lo puede sellar, mucho mejor. Profe, que es que yo lo guardo por solo 8 o 15 días. Pues la berraquera, 8 días, 15 días. Pero que no vayan a tener goteras. Entonces esta fotografía de su mano derecha vea que está bajo techo, no goteras, no humedad, no excesos de sol, no pegados a la pared, sobre una estiba. ¿Vale? Profe, que no tengo la estiba. Hágase una estiba con los palos rollizos de su finca. Cruce 4 palitos, 4 horizontales y 4 verticales. Quedó su estiba.
Muchos me decían, profe, pero es que la estiva vale 70.000 pesos. Hágasela con los trozos de madera que tiene en su finca, no entre en costos. ¿Vale? Profe, en el mercado venden, Sí, es que no sé señor. cómo se llama, como una harina, maíz como de harina, yo no sé, una harina de maíz, no sé cómo es que se llama eso, cuchuco, no sé cómo le dicen. ¿También serviría para hacer el concentrado? Sí, Es que claro. no recuerdo el nombre Granillo. ahorita. Tal vez sí, no sé, no he ¿Cuál? escuchado el nombre. ¿Cuál es? ¿Lo De repite el granillo? pronto granillo. No sabría, tal vez sí. Granillo. El granillo es excelente. La proteína, 16%. Es amarillo, tiene caroteno, entonces nos ayuda mucho. ¿Vale? En lugar del maíz, ¿sí? Sí, señora. Puede reemplazar el maíz. Ok, gracias. Si está mucho más económico, pues ese es. Si lo puedo cultivar en mi finca, mucho mejor. Más utilidades todavía. Sí, creo que Entonces, es más económico. con los 70.000 pesos que compran ustedes un bulto de concentrado, con 70.000 pueden comprar muy buena semilla, muy buen trabajo y pueden obtener muchas toneladas con esos 70.000 pesos de semilla. ¿Queda claro? Entonces, la última fotografía aquí habla sobre el manejo adecuado, sobre el almacenamiento, los cuidados. Entonces, vea, no pegado a la pared, no pegado al suelo. Alguien me decía, ¿cuánto tiempo puedo yo guardar? Entonces, perfectamente estos alimentos pueden durar 2, 3 meses, que no es negocio guardar tanta comida tanto tiempo porque estoy perdiendo plata, ¿cierto? Sino que hay que rotarla y más cuando es alimento para animales, entre más haga rotación del concentrado, lógicamente tengo que hacer bodega, tengo que cuadrar para mantener lo que yo necesito ahí. Y más los que están proyectando negocios de 2.000 gallinas, 5.000, 10.000. Pero eso es lo ideal, que todo lo que produzcamos tengamos la oportunidad de mantener muy bien conservado y evitando. Entonces la estiva me evita la contaminación por humedad, contaminación por ratones, por ratas. Recuerden que van por el alimento, pero también es muchísimo la contaminación que hace un roedor. Recuerden que la rata es transmisora de muchas enfermedades. Una es la leptospira. ¿Qué es la leptospira? La rata normalmente orina y contamina el bulto. Te lo proporcionamos a la gallina, quedan trazas de esa orina, trazas son pequeñas porciones que no se ven a los humanos, pero están ahí, y hace que se contamine todo el concentrado. La gallina quede con leptospira, usted comió los huevos contaminados con leptospira, o la carne de la gallina con leptospira, y finalmente le da leptospira a usted. Tengan cuidado con los roedores, que esa parte hay que trabajarlo muy bien. Entonces sigue el almacenamiento. Aquí aparece el almacenamiento del concentrado, o en su defecto aparece el galpón. Entonces, cualquiera de los que sea, vamos a trabajar el control de roedores para evitar que nuestro concentrado se mantenga muy bien, se haga muy bien. Entonces, aquí aparece otra fotografía con el rataurante. Esto es plástico, ahí ven la ratita buscando el alimento que usted le dejó ahí. Ese plástico puede estar fácilmente valiendo 40, 60.000 pesos. Como no tengo los 60.000 ni se justifica hacer esa inversión, yo lo hago casi siempre con un tubo de PVC que está por ahí perdido, sin hacer nada contaminando, o lo hago con una guadua de 4 pulgadas, 6 pulgadas, y le quito por dentro todos los nudillos, le coloco ahí 4
cebos, yo les había explicado ya el control de roedores, sino que en almacenamiento a veces me preocupa mucho la existencia de roedores, ¿Queda claro? Entonces, hago el restaurante, los ubico donde están las X o en las esquinas de la bodega, en la esquina de mi casa, porque hay roedores. El roedor viene por la proteína. ¿Y dónde está la proteína? En el concentrado, en su despensa, en el queso, está en la fruta, está en el cereal, el arroz, trigo. Entonces, ojo, podemos hacer los restaurantes, es el control que voy a hacer yo. Entonces yo puedo sembrar ahí 4 cebos, coloco estos tubos de PVC o si tengo el dinerito para comprar estos, son de plástico normalmente negros y lo que hacemos es adentro colocarle los cebos. ¿Con qué hago el cebo? Con residuos del mismo concentrado, si quieren pasarlo y tostarlo un poquito, le llama mucho más la atención y lo relleno el raticida. Cuando hagan los cebos, por favor, guantes desechables, tapabocas, gafas, su overol, su cachucha, hágalo en un ambiente abierto, no lo haga en la sala de su casa, no lo haga en la cocina, sino en uno de los potreros. Hago mis cebos y voy a poner en este caso 4 restaurantes o control de roedores. Los coloco en cada esquina porque ellos llegan por las esquinas normalmente y si yo les coloco cebo alrededor de todo, ahí tiene que caer la rata, bien sea el galpón o bien sea la bodega de concentrado o sea su cabaña, sea su casa en la finca. 0 roedores en su casa, 0 roedores en la finca. Para la gallina es gravísimo. Para para el concentrado, ellas van por la proteína, saben que ahí está la proteína, que está fácil, no es sino romper un bulto y ya, morder un bulto y ya empiezo a sacar grano por grano. Eviten esa contaminación. Hay contaminación por rabia y hay contaminación por leptospira, porque en la orina de la rata, normalmente la rata orina y humedece, eso es lo que está pasando en las casas. Por eso las casas deben haber 0 roedores. Recuerden que los roedores atacan cuando no hay nadie en la casa, 3, 4 de la mañana. Husmean el queso, husmean el pan, la fruta, todo lo que hay en la cocina si no está bien guardado. Y el roce con la piel, el roce porque orinó con los residuos, ahí está la contaminación. Entonces, que no nos pase a ustedes porque la leptospira ataca el sistema nervioso central, el sistema digestivo y muchos médicos se confunden y se demoran mucho en hallar el diagnóstico. La leptospira no es fácil de diagnosticar, se confunde con muchas cosas. Entonces muchas veces usted que llega con leptospira se demora en la identificación, han pasado los días y esos días pues muchas veces nos pasa la factura, ¿no? Entonces tengan cuidado, por favor. El tema de los roedores es muy serio. Hay que erradicar las explotaciones avícolas, los roedores, las ratas y en el almacenamiento. Entonces ahí están 2 fotografías. Ya hay empresas especializadas. No, yo creo que no hay necesidad de contratar ninguna empresa porque nosotros lo podemos hacer bien. Aquí estoy hablando de bodegas muy grandes, de bodegas que preparan 5,000, 10,000 toneladas a semana. Y ahí los operarios que nos colaboran con todo el control de roedores. Entonces lo podemos hacer en mi finca, lo podemos hacer en mi galpón y en mi bodega donde yo guardo el concentrado. Preguntas hasta acá. Preguntas. Aportes. ¿Me están escuchando? Preguntas, aportes. La humedad, No, profe. señor. Porcentaje entonces, de humedad. porcentaje de humedad. Entonces, para el porcentaje de humedad, su merced, hay varias formulaciones.
vi a un finquero que tenía procesos de leches y tenía sueros. Entonces el suero nos puede servir para mojar la masa. ¿De acuerdo? Entonces, su merced coge un balde o una tina plástica o un balde plástico grande y va agregando el agua y va haciendo el masaje como para preparar exactamente arepas o preparar una masa de pizza, y esa es la contextura. La contextura cambia de acuerdo a los productos que su merced utilice, pero la experiencia se la va dando cada vez que su merced prepara la masa, pero queda exactamente para hacer empanadas o hacer la masa para la arepa. Esa es la textura de la humedad. La humedad relativa, la sugerencia es que al momento de revolver todo, normalmente cuando son más de 10, 20 libras, lo hacemos en un cúter. ¿Qué es un cúter? Es una olla muy grande en acero inoxidable con un movimiento que va moviendo la masa, la va moviendo. En este caso, pues lo vamos a hacer manual. Si quiere hacerlo con la mano, mucho mejor. Y es preparar la masa. Y vas agregando el agua de acuerdo, de a poquitos, hasta que le dé la textura de la masa para hacer empanadas o la masa para hacer arepas. Esa es la textura. ¿Vale? La cantidad de agua exacta la determina su merced de acuerdo a los productos que utilice. Pero lo va preparando de a pocos. Un pocillo, otro pocillo, está todavía muy seca, hasta que le dé el punto. Pero que yo le diga tantos pocillos, tantas porciones o tantas gotas, no tengo el dato en este momento, pero se va haciendo de acuerdo a la humedad relativa que tenga el maíz, la harina de las hojas, la harina de todo. ¿Les parece? ¿Te queda fácil? Sí, señor, muchas gracias. Igual como vas a preparar unas empanadas bien ricas, coge la harina de trigo, su merced no le echa muchísima agua, sino empieza por porciones, ¿de acuerdo? Hasta obtener esa masa. Tal cual cuando vas a preparar una empanada o una arepa, una pizza. Recuerden que todas las harinas tienen gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten hace que las diferentes harinas se mezclen, ¿cierto? Y lo hacen. ¿Cómo lo hacen las grandes empresas? Empezando a hacer toda la premezcla, igual con movimientos al interior, porque ellos preparan toneladas, ellos preparan muchas toneladas. Y las tolvas son muy grandes, las tolvas, te estoy hablando de, hagamos de preparación de 70 toneladas, preparemos esta tarde 70 toneladas, mañana preparamos 120 y ya están las dietas tal como las estoy presentando, sino por toneladas. La humedad muy fácil de obtenerla, no se preocupen por el consejo y la experiencia dice vaya aplicando agua de a poco, va revolviendo hasta que la obtenga homogénea la masa, muy bien mezclada. Si quieres mezclar primero las harinas muy bien y quedan todas mezcladas y después vas midiendo, una berraquera. He visto que la humedad relativa la hemos conseguido con el suero de leche. Entonces muchas veces la gente no bota el suero, prepara sus quesos, prepara sus cuajadas y el suero lo humedecemos el concentrado y ahí obtenemos parte de minerales, de calcio y de proteína para no desperdiciar el suero. Lo he visto hacer con suero, con agua, entonces agua potable, agua totalmente limpia, por favor. Sé que es para animales, pero es cuando más tenemos que tener cuidado para que dentro del agua no haya ningún contaminante, no me dañe todas las materias primas que yo tengo y que puedo desarrollar. Muy bien. ¿Cómo ven la posibilidad de hacerlo
preguntas, aportes, desarrollos, experiencia que han tenido, dudas, por Bien, favor. profe, a ver, yo tenía, pues no dudas, sino es lo siguiente, por ejemplo, en el evento, en este momento que tengo muy poquito concentrado. ¿Aló? Sí, ahora sí lo escuchamos. Hola, profe, ¿oye? Sí. Bueno, profe, en este momento que yo tengo, por ejemplo, que tengo una falta de concentrado, porque, por ejemplo, ayer fui al pueblo y no conseguí concentrado. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacerles la suplementación, pues decir, estoy dándoles los 5 kilos, fuera de eso, el forraje que es el bore o el madre de agua, pero en este evento puedo yo mezclar, por ejemplo, el concentrado que tengo, bajar la proporción, es decir, por decir algo, a 4 kilos y echarle, por ejemplo, el suplemento de bore deshidratado o de plátano deshidratado y el calcio en polvo, la cáscara molida, también para hacerle el suplemento diario. Correcto, eso es lo que necesitamos en estos momentos de emergencia, que nuestros animales no se descompensen. Ojo, primer punto para tener en cuenta, no deje bajar los 110 gramos de cantidad. Si deja bajar los 110 gramos y cada gallina hoy alcanzó solo para 80 gramos, ¿cierto? Va a tener problemas en la baja de postura del huevo. Se le baja inmediatamente la postura. 2, es posible que la gallina no asimile bien la cantidad y empiece a bajar de peso. Entonces después tendría que empezar a subir de peso para que con el peso que venía logre empezar a construir el huevo nuevamente en 24 horas, 25 horas. Entonces, primero, punto, no debe bajar de 110 gramos, Claro, 105. 2, claro, la compensación. Entonces, si como complemento, suplemento, pero se llama suplementación de la dieta. Entonces, no tengo sino para cada gallina 60 gramos, ¿cierto? ¿Cómo voy a compensar los 50 que me hacen falta? Ah, no, con bore, con guayaba, con matarratón. Voy a hacer moñitos con nacedero y salen a pastoreo y para irles compensando. Eso es lo que tenemos que trabajarle todos estos meses. Vale, claro que sí. Entonces puede compensar la dieta utilizando parte del concentrado. Claro, profe, lo digo porque es que yo ya empecé a hacer un poquitico la disminución del concentrado. Es decir, yo le estaba dando 5 a las 50 gallinas, le estaba dando 5 kilos de concentrado. Ahora llevo esta semana dándoles 4 kilos más el suplemento que le doy de hojas. Pero, por ejemplo, estos 3 días anteriores, las gallinas estaban poniendo 43, 44 huevos. Hoy ya se me bajaron a 37, por ejemplo. Claro, precisamente por la falta de la dieta. Entonces trate de suplementar, aumentar un poquito más el suplemento. ¿Lo puede suplementar? ¿Lo puede aumentar? ¿Le queda fácil? Sí, me toca simplemente, no, yo tengo buena cantidad de ramio, tengo buena cantidad de bores, simplemente es aumentarles un poquito. Correcto. Yo les estaba dando el desayuno y a mediodía les estaba dando el suplemento, entonces voy a hacer por ahí a las 9, cuando recoja huevos voy a ponerle el suplemento y por la tarde a las 4 vuelvo y les pongo. Perfecto. Pero entonces aumente el bore, aumente les voy a dar varias alternativas. Zanahoria, remolacha. Tengo residuos de fruta, como cuál, guayaba. Banano maduro. Banano maduro, píquenlo. Ellas llegan a picar muy bien. ¿Qué es el banano maduro? Carbohidrato, azúcar, ¿cierto? Un carbohidrato porque contiene harina, tiene glucosa porque tiene azúcares y tiene fibra. Entonces el banano suplementa esa parte. El tallo del tallo de plátano, ¿cómo es que lo llaman ustedes? Vástago. El vástago, entonces lo pasa por la picapasto. Profe, no tengo picapasto. Y entonces tiene machete, sí. ¿Le puede sacar el corte? Sí. ¿Lo puede picar? Sí. Ahí está la solución.
Ok, profe, muchas gracias. El vástago, bienvenido el vástago, lo come muy bien la gallina, lo pica muy bien. Profe, que le puedo echar vástago y le puedo espolvorear carbonato de calcio. La berraquera tiene calcio, tiene carbohidrato, tiene glucosa y tiene humedad relativa. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Hay que volver a recuperar los 45 huevos, llegar a 45, 47 huevos. Sí, correcto, profe. Sí, porque ya No voy lo por los deje, 37 y... correcto. No deje caer el promedio de postura, por favor. Ese es el cuidado que hay que tener en la compensación de la dieta nutricional. Ok, profe, gracias. Muy buena pregunta, muy buen aporte, excelente, mire, todo muy práctico y sobre todo para estos momentos. Por favor, no se confíen en concentrados, los que tienen concentrado, por favor, en Buenaventura está represado todo lo que llegó de Canadá. Tenemos toneladas de maíz, sorgo, avenas, porque no habían dejado sacar. Entonces las plantas de concentrado van a llegar a un momento de cero producción. ¿Y qué va a pasar? Pues que ustedes se quedan sin alimento. Ya nos ha pasado con varios productores, por favor. Sí, señor, muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Qué otra pregunta, aportes, aclaración? ¿Todos los insumos que vimos hoy se pueden cultivar en la finca? Sí, señor. La berraquera. Profe, que si al agua con que voy a humedecer mi masa y después la paso por el molino, le puedo hacer un tinte, echar un poquitín de aguamiel, la berraquera. Claro, ¿qué es? Pues carbohidrato y glucosa, ¿qué es la panela o la melaza o el aguacaña, el jugo de la aguacaña? ¿Qué es? Glucosa, azúcares. Y a la gallina, ¿para qué le sirve? La convierte en energía, Profe, ¿podemos utilizar el achote, la zanahoria? Claro. Entonces la zanahoria y el achote aportan ¿qué? Caroteno, son muy ricos en caroteno. 2, la zanahoria tiene muy buena humedad relativa. Entonces la gallina la digiere muy bien. Claro, zanahoria bienvenida, tomate bienvenido. Lo picamos ya, lo comen muy bien y listo. Levanta el plato donde le sirvió, lava, desinfecta para evitar hongos. Los alimentos en fresco pueden producir hongo. ¿Qué hay que hacer? Evitarlo. ¿Cómo? Lavar y desinfectar a diario. Yo serví a las 9 de la mañana, salieron a pastoreo, picaron todo el día la berraquera y a esta hora voy y recojo lo que quedó. Si dejaron algo, lo desecho y lavo, desinfecto y dejo listo el comero para mañana. Vale, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Preguntas. Profe, cuando hay, digamos, abundancia de yuca y está tan barata, ¿la puedo deshidratar o se la pongo fresca? Excelente. Entonces, muchas veces, profe, venga, tengo 8 o 10 bultos, me salió súper bien la yuca, me fue bien, pero estos 8 o 10 bultos no los puedo vender. No se preocupe, hermano. Entonces vamos a deshidratar, vamos a picar muy bien y a deshidratar. Si la puedo pasar por la deshidratadora, que es fácil de hacer a altas temperaturas, las meto en bandejas y hace usted varias bandejas. ¿De qué? De la misma madera de su finca, de la guadua. Arme unas bandejitas chéveres, ¿cierto? Y si quiere de piso de esa bandejita, póngale un anjeo. Ahí pone todos los trozos de yuca, la deshidrata, queda muy fuerte, muy cristalina, ella se cristalina y la pasa por el molino, la muele. ¿Qué es? Harina. ¿Y qué es? Carbohidratos,
azúcares, y el carbohidrato, ¿en qué se forma? En harina. La harina de yuca, claro, excelente. Muchas gracias, profe, muy amable. Lo tenemos todo. El plátano verde, ¿qué es? Pues glucosa y carbohidrato. ¿Con qué hacen la fécula para los niños? Para subirlos de peso, pues es eso. La harina, esa harina, la deshidratan y la muelen. Preguntas, aportes, por favor. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, no hay más aportes, voy a terminar de grabar y para subir la grabación de hoy a mañana, que queda en el canal de YouTube González Mantilla Juan Carlos. Ahí están todas las clases que hemos trabajado. Se suscriben al canal González Mantilla Juan Carlos y ahí están, toman los datos que necesitan. Y igualmente también les llega a su WhatsApp para que puedan ver nuevamente la clase. Muchas personas me han pedido que les suba que les ha dado muy buen resultado volver a escuchar la clase. ¿Alguien está en un solo teléfono fuera de Rocío y de Jessica? ¿Quién más están de a dos por equipo que no los puedo ver aquí en el listado? ¿Alguien más para la lista de asistencia? No, profe, ya Jessica está aparte y yo aparte. Perfecto. ¿Alguien más? Bien, muy bien. De pronto Julián que está por ahí. Julián, ¿con quién está? ¿En el equipo de quién? Con Jimena, creo. Ah, bueno. Julián está con Jimena. Profe, no, él ya se conectó, es que se conectó tarde. Vale. Entonces, a todos los que conectaron tarde, les vuelvo a comentar que por eso es que quiero y me gusta subir la clase, porque muchos toman daticos, muchos van analizando lo que les conviene más de las dietas y de todo lo que hemos visto. Les agradezco muchísimo por su atención, por su participación, por todos sus aportes y cuenten conmigo, nos seguimos hablando, cualquier cosita, entonces quedo atento a preguntas, asesorías a nivel personal o a nivel de grupo. Una feliz tarde para todos y todas. No se les olvide cerrar la clase para que no gasten sus datos. Cuiden sus datos. Una feliz tarde, una feliz noche. Gracias, profe. Igualmente. Muchas gracias por todo. Aprendimos más hoy. Muy amable. Con mucho gusto. Gracias. Buenas tardes para todos. Buena tarde. Feliz semana, Bueno, compañeros. muchas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Cuidémonos. Chao. Chao, profe, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao a todos. Un abrazo. Éxitos. Gracias, profe. Feliz tarde. Feliz tarde.